Hola, mi nombre es Juan Cruz Colazo, trabajo en la Estación Experimental San Luis del INTA y soy docente en el Departamento de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis en Villa Mercedes. Y junto con Marcela Genero, quien es extensionista en la agencia Winca Renanco, llevamos adelante este trabajo que titulamos Prevención de la erosión eólica con el uso de cultivos de cobertura luego de maní en el suroeste de Córdoba. El suroeste de Córdoba es una región con una alta susceptibilidad a la erosión eólica, explicada por la textura gruesa de sus suelos. A su vez, la alta variabilidad climática que atraviesa esta región determina la expresión de estos procesos erosivos y dificulta la adaptación a los mismos con estrategias de prevención. En estos ambientes, el maní posee una alta participación entre los cultivos y particularmente la operación de arrancado produce una alta remoción de suelo que incrementa la fracción erosionable, un índice de la susceptibilidad a la erosión eólica. Sin embargo, este efecto no es único para todos los suelos y es dependiente de la textura, siendo mayor en aquellos suelos que poseen una textura más arenosa. Justamente es en estos suelos donde la cobertura vegetal juega un papel fundamental. Sin embargo, el cambio en el uso de la tierra producido en esta región ha determinado un cambio en la dinámica de la cobertura vegetal, en donde el predominio de cultivos estivales en la rotación ha conducido a que los menores niveles de cobertura coincidan justamente con las épocas de máxima erosividad. Es por ello que en este sentido la inclusión de un cultivo de cobertura luego de maní parece ser una de las alternativas más eficientes para el control de la erosión eólica. Si bien en la región de estudios hay diferentes experiencias que muestran la factibilidad en la inclusión de un cultivo de cobertura en secuencias con cultivos estivales, no existían antecedentes de los mismos luego de maní y mucho menos antecedentes que midieran cuál era la eficiencia de control de la erosión eólica. Es por ello que nuestro objetivo fue evaluar las eficiencias de control de la erosión eólica y también explorar las diferentes alternativas en la inclusión de cultivos de coberturas que se muestran en el siguiente esquema. Nosotros podemos clasificar a estas estrategias en función del ciclo de maní. En aquellas estrategias que se producen previo al arrancado, en lo cual, debido al estado en que se encuentra el cultivo, nosotros tenemos que hacer aplicaciones al boleo, ya sea utilizando fertilizadoras pendulares o máquinas adaptadas para dicho objetivo, o últimamente a través de las siembras aéreas que nos permiten ganar cierta flexibilidad. Esta flexibilidad también se traduce en que nosotros podemos elegir el momento entre el arrancado y la cosecha. Y por último, tenemos las estrategias tradicionales luego de la cosecha de maní, la cual puede utilizar, digamos, una sembradora de grano fino, al igual que la implantación de los cultivos de cobertura en la mayoría de los cultivos. En nuestro primer ensayo buscamos contestar a la pregunta de cuál es la eficiencia de control de la erosión eólica utilizando la alternativa más común, que era la de implantar el cultivo de cobertura al boleo previo al arrancado. Para ello, en el año 2015, en Winca Renanco y sobre un suelo serie el 23, un aplustoléntico, implantamos parcelas de medición de la erosión eólica en un cultivo de cobertura, que en este caso fue un centeno, implantado en mayo, en una situación sin cultivo de cobertura. Cada una de estas parcelas tenía 1 hectárea y 4 mástiles en cada uno de los puntos cardinales. Estos mástiles estaban conformados con un arreglo de colectores BSNE, colectores especialmente diseñados para colectar partículas por erosión, que permiten colectar y cuantificar la erosión eólica en un perfil desde la superficie del suelo hasta el 1,50 m de altura. La erosión eólica fue expresada de manera relativa como el cociente entre la erosión en el cultivo de cobertura en relación a la erosión en la situación sin cultivo de cobertura.
Particularmente fue un año muy complicado desde el punto de vista de la productividad del cultivo de cobertura, ya que prácticamente no existieron precipitaciones durante el invierno y la productividad y la biomasa del cultivo de cobertura fue relativamente baja. La siguiente figura muestra la erosión relativa y el nivel de cobertura en 3 periodos de medición. Se puede observar que si bien ese rendimiento que nosotros obtuvimos fue bajo, el cultivo de cobertura se implantó y logró un nivel de cobertura por encima del 30%, que es un umbral que está establecido en bibliografía que permite controlar eficientemente la erosión. Como ustedes pueden observar, cuando se alcanzó ese nivel, la erosión relativa bajó a niveles del 33%. Eso significa que nosotros tenemos en el cultivo de cobertura un tercio de la erosión eólica relativa a la situación sin cultivo de cobertura. Al año siguiente comenzamos a explorar otras alternativas para contestar a la pregunta de cómo variaba la eficiencia o la erosión relativa en función de una diferente alternativa de implantación de cultivos de cobertura. Y para ello, lo que hicimos en 2 sitios, en Huinca-Renancó y en Villa Valeria, comparamos el cultivo de cobertura previo al arrancado, de manera boleada, y la siembra del cultivo de cobertura post cosecha, en este caso en julio, luego de la cosecha de maní. Al igual que en el caso anterior, ustedes están observando la erosión relativa en los diferentes periodos de medición. Y lo que podemos observar, que se ve en el gráfico de la izquierda, es que el cultivo de cobertura aplicado previo al arrancado fue eficiente para controlar la erosión eólica, que es la que se observa en la barra color blanco. Mientras que el cultivo sembrado en línea luego de la cosecha de maní fue eficiente durante las etapas avanzadas, o sea, en el segundo periodo de medición, solamente en el sitio de textura más fina, que fue en Huinca-Renanco. Sin embargo, ese tratamiento, que fue muy eficiente, si bien nos solucionó el problema de la erosión, nos trajo algunos inconvenientes como las mayores pérdidas que se producen en la cosecha de maní, que es la principal barrera de adopción de esa tecnología. Por eso quisimos ir a una alternativa donde pudiéramos contar con la flexibilidad de poder manejar ese volumen para poder controlar la erosión y no interferir en la cosecha de maní. Y para ello probamos la alternativa de la siembra aérea. Al igual que en los casos anteriores, se están observando la erosión relativa, y lo que se puede observar es que la siembra aérea realmente, como logró una buena implantación, ese fue un año relativamente húmedo, realmente logró muy buenas eficiencias de control de la erosión eólica, las cuales estuvieron seguidas de las aplicaciones previo al arrancado del boleo, y por último las más ineficientes, aquellas luego de la cosecha de maní sembradas en línea. Para finalizar, la siguiente figura sintetiza la información de estos 4 años de ensayos, en donde ustedes podrán observar la erosión relativa para 2 alternativas de implantación de cultivos de cobertura en 2 momentos de medición. Y lo que se puede observar es que las alternativas de implantación al boleo controlan mucho mejor la erosión eólica, y que la alternativa de implantación en línea luego de la cosecha de maní es eficiente solamente luego de octubre, una vez que alcanzan los niveles de cobertura necesarios para poder controlar la erosión eólica. Estos resultados demuestran la importancia de seguir explorando en las alternativas tecnológicas para el control de la erosión utilizando cultivos de cobertura. Agradezco mucho su atención y también agradezco mucho la oportunidad a los organizadores de esta excelente iniciativa que es la Jornada de Conservación de Suelos. Muchas gracias.